Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, al maravilloso Dios de gloria, el excelso sobre los excelsos. Señor y Padre amado, tú que estás sentado en tu trono de gloria, escuchando, Señor, escuchando los ángeles, arcángeles y los santos, Señor, que han subido a estar contigo en la gloria, declarando: santo, 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 santo es el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Señor, el resplandor de tu gloria, Señor, los alumbra, Señor, los hace resplandecer con su lino fino, Señor, por estar contigo en la gloria, disfrutando, Señor, de la magnificencia de tu presencia. Gracias, amado Padre Santo, por darnos el aliento de que un día, Señor, estaremos rodeados con las multitudes clamando y declarando tu santidad y tu majestad. Pero hoy escúchanos desde tu santuario, la roca, Señor, donde elevamos nuestra voz y te decimos gracias por ser nuestro Padre, redimirnos por el Cordero de Dios, tu Hijo amado Cristo Jesús, y por entender y saber que tus planes son mejores que los nuestros. Nos sometemos a ti. Santo Espíritu de Dios, abre nuestros oídos espirituales. Abre, Señor, lo profundo de nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros. Y Señor y Padre amado, con un estruendo de revelación, Señor, instrúyanos y capacítanos para ser los instrumentos de guerra que nos llamas a ser en el ejército del Santo de Israel. Gracias, bendito Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Y nosotros los santos decimos amén. Amén, amén. Pensando en el mensaje de este día, en lo que estaba aconteciendo, una cosa que me quedó bien interesante, que algunos de ustedes se me hace que están contentos, algunos de ustedes dicen, pero ¿qué está pasando? Porque normalmente nuestros servicios duraban 3 horas y media, y se han ido recortando, pero se me hizo interesante que el familiar de la pastora Nancy que vino, uno de los comentarios que hizo, el servicio se me hizo muy largo. Sí, era hora y media. Digo, se me hizo bien largo y se me hizo interesante porque me puse a pensar, no le dije nada a la pastora Nancy, si se hubiera quedado en uno de los servicios que tenemos de enseñanza, entonces sí se hubiera vuelto loco. Porque normalmente cuando empieza uno a enseñar, digo, es tanto el material que viene a la instrucción que en veces decimos, pero wow, ¿cuándo se va a acabar? Ya tengo hambre y ya me ruge la panza, las tripas. El rey panza está hablando, pero sí, en voz alta, porque ese rey panza tenemos que alimentarlo. Clama mucho y cuando entra, en veces unos se enojan, otros gruñen y otros se empiezan a quedar muy calladitos. No sé qué clase eres tú, pero eso pasa cuando se dilata algo que estamos esperando en disfrutar o en gozar. Pero meditando en eso, le dije, Señor, ¿qué es la dirección? Y esta noche el nombre del mensaje es Ekretomai. Y esta es una palabra griega. Y cuando nos ponemos, en veces cuando no entendemos palabras griegas, y me quedé pensando en esa palabra porque el martes tuve comida con todos los pastores en el hospital, la congregación del condado de Forsyth. Y lo interesante que, así como ven agarrando la Biblia, tenía en mis manos una Biblia
de 1553. Digo, es interesante agarrar algo que ha sido transferido, que ha sido guardado por tantos años. Digo, sé que cuando fui a la iglesia, cuando fuimos a Florida, que fuimos al lugar santo, a la recreación, Holy Land, lo interesante es que tienen la enseñanza de todas, cómo comenzó la Biblia y cómo se introdujo, cómo se llevó a cabo. Pero tuve la oportunidad de conocer a este señor que se llama Charles, y empezó hace 11 años él. El Señor lo puso en una habilidad de empezar a colectar Biblias. Y fue interesante y bien increíble la enseñanza que dio de todo lo que sabe de Biblias. Porque me di cuenta de algo. Me han oído decir que la Biblia, la Reina Valera o la King James, que tenemos por conocimiento, realmente es una Biblia que nunca fue aprobada. La Biblia esa nunca fue aprobada. En cambio, la Biblia del país, no sé cómo, si lo va a traducir bien, pero the Geneva Bible, la Biblia de Genoveva, ¿verdad? Geneva, Switzerland. Ya. Fue la Biblia que fue aprobada. Y es interesante porque cuando se empieza a hacer traducción, dices tú, pero ¿qué pasó? Es que cuando se empezaban a hacer las traducciones, el líder supremo que estaba revisando aquello que se redactó, aquello que se escribió, tenía que firmar siendo aprobada. La Biblia, Reina Valera, fue escrita, fue traducida, fue introducida y se ha sido multiplicada en diferentes versiones, pero nunca fue verdaderamente aprobada. Y se me hizo interesante de saber de que después de tanto tiempo pensamos que algo está bien cuando realmente está incorrecto. Y lo que acontece en nuestras vidas es que, como me hizo el Señor hace 8 años atrás, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y tantos de nosotros tenemos tanta ignorancia del conocimiento de Dios. Me da gusto de ver el crecimiento del pastor Alberto, de la pastora Nancy, que se han involucrado en estudiar, en buscar, en escuchar mensajes, en estudiar. Pero mi pregunta hoy en día, después de haber realizado esto, es de que realmente, ¿cuál es la capacitación de hombres y mujeres en el liderazgo de enseñanza bíblica? ¿Cuál es su conocimiento? ¿Cuál es su cobertura? ¿Cuál es su guianza? ¿Quién está infundiendo sabiduría y conocimiento a la instrucción que están dando? Y tenemos tantas personas que los veo que practican y expresan, y luego realizas, eso no es lo correcto. Pero entendamos todos de que dentro de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en total, no estoy hablando de una pertinente denominación o nivel de enseñanza, pero realmente en donde estamos tenemos que desenvolvernos, estudiar y buscar aquello que se nos está enseñando. La misma Biblia dice: estudia para mostrarte aprobado. Y tenemos que venir a mostrarnos aprobados ante Dios. Tenemos que venir a concluir que aquello que se nos está enseñando está siendo verídico en lo que Dios quiere a nuestras vidas. Porque Dios puede hablar de una manera a una vida y puede hablar de otra manera diferente a otra vida, porque la mentalidad y la capacidad y la estabilidad de esa persona tiene un diferente significado en donde está viviendo. Porque de dónde vienes y a dónde vas es diferente de lo que cada uno de nosotros Dios tiene para nosotros. Pero en veces agarramos algo erróneo y corremos por un pastor, por un ministro, de que
te quiere decir una palabra profética, te quiere decir una palabra de aliento, y realmente no es la palabra que te da paz a tu vida, pero es la palabra que te da entusiasmo de que algo va a estar bien. Y el entusiasmo se acaba. Porque el entusiasmo en veces es como la ansiedad. Empiezas a tener esa ansiedad y luego nunca pasa. En otras palabras, es como te da la ansiedad. Tengo que ir a comprar el ticket de la lotería porque me la voy a ganar hoy. Y vas y dices, no, a lo mejor tengo que gastar $10. Y te gastas $10. Y cuando salen todos los números, en esos 10 números que tenías, que son 25, son 50, ninguno de tus números sale. Dice, pero esa ansiedad fue solo temporal. En cambio, la Escritura dice, Jeremías 29:11, mis pensamientos son pensamientos de paz. Pensamientos de paz. Y tenemos que venir a ese pensamiento de paz que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Cuando no venimos a ese sentimiento de paz, a ese pensamiento, estamos en sentimiento. Y sentimiento nos hace desviarnos. Todos hemos sido desviados por el sentimiento. Porque algo nos emociona en ese momento, pero a la semana, a las 2 semanas dices, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Y entonces empieza el desorden y la debilidad de nuestra fe, porque afecta nuestra paz. Y es una de las cosas que a todos nos afecta. En el momento que se va la paz, pierdes el control del Espíritu Santo en tu vida. En el momento que se va la paz, pierdes el control del Espíritu Santo en tu vida, porque el Espíritu Santo no se va a desviar. Pero sabes que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones nos van a desviar de la guianza del Espíritu Santo todas las veces. Por eso se me hizo muy interesante esta palabra. Eigrakotomai. Quizá algunos la conozcan, quizá no. Continencia. Continence? Ujú. There's a word continencia? Wait a minute, the word continence means something else then. No. En español es How do you En spell inglés es continent. continence? Ujú. Almost like continent, but not a continent. No, continence is. Esto es algo que Dios nos llama a tener en todo momento y se nos olvida la cristiandad por no tener ekratomai en nuestras vidas. It means moderation, moderación, control voluntario. Control voluntario. ¿No se escribe, pastor? CONTRNENECIA. Y está en la Biblia, en la Reina Valera, si querían saber. Voluntary what? Voluntary what? ¿Cómo? Control? Es control, hold on, let me read it again. En inglés se escribe CONTININT. Self-restraint, moderation. ¿Qué quiere decir continencia? Continencia. Contener. Abstener, Self-control. abstención, abstenerse, Abstenerse. abstenerse. En otras Abstener de palabras, hacer algo. Abstention. En otras palabras, de saber tener control. Is to know how to have control. Ese es uno de los frutos. Exhibir el gobierno de tu ser. The government of the Exhibir el gobierno de tu ser. Can you spell the other word, the E word, the echo, ecomai? EGKRATEUOMAI. Wow. I would have never figured that one out. That's a
great word. Esto también se llama en una figura de que dentro de los atletas, como dentro de las personas que tienen continencia, es de saber tener el control que muchos de nosotros no tenemos. El atleta sabe de que cuando va a entrar en un torneo, en algo que va a competir, se va a abstener de ciertas comidas que le afectan a su físico, se va a abstener de intimidad sexual, se va a abstener de dormirse y desvelarse, va a tomar el control de controlar su ser y llegar a la meta que tiene propuesta para su vida. Y es algo que como todos cristianos debemos de tener, esa meta de llegar al lugar de controlar este cuerpo, esta carne. Como estamos hablando, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu está guiando, el Espíritu mismo nos va a enseñar a tener control. Porque cuando empiezas a tener control de tu cuerpo, empiezas a hacer la manifestación de Dios en vida en tu vida. Y no puede ser esa vida de Dios en tu vida a menos de que tú des ejemplo de que Dios tiene control de tu vida. Y es una de las cosas que tenemos decadencia, porque en cualquier cosa perdemos el control. Cualquier cosa nos debilita. ¿Saben por qué? Porque no estamos establecidos firmemente en el fundamento que es Cristo Jesús. Y es por eso que las cosas que suceden y acontecen nos afectan tanto en nuestras vidas. Es por eso que seres amados, seres queridos, amigos, parentela, el problema de la intimidad entre hombre y mujer, entre familias, es porque no hay control. Y no estoy hablando control de ellos, porque ¿sabes qué? Ninguno de nosotros podemos controlar a nadie. Pero ¿sabes qué? Tú tienes la habilidad de controlar tu ser. Tú tienes la habilidad de controlar tu atmósfera. Tú tienes la habilidad de controlar tu enojo, tu ira, tu contienda. Lo puedes controlar. Es interesante, digo, ustedes saben y en veces sé que me ven como que soy muy rígido y que soy muy demandante en muchas áreas, pero la pastora salió risa y risa el otro día que fuimos a Sam's. Y ahorita se está riendo porque sé lo que voy a decir. Estamos en Sam's y estaban en nuestra línea donde estábamos pagando las cosas y luego estaba otra línea y luego estaba otra línea. Y estaba este niño aproximadamente entre la edad de Israel o un poco más chico. Sí, como año a 2 años. Y estaba, I want a mommy, y el papá lo traía agarrado, y realmente me cansó el niño. Digo, no puedo hacer nada. Dije, sí puedo hacer algo. Y me volteé y me lo puse a ver y le clavé la vista diciéndole, o te portas bien o te voy a quitar a tu papá. Es lo que le estaba diciendo en mi mente. Y el niño así agarrado con el papá me ve. That's power, boy. That is power right there. Pero ¿sabes qué? Lo fusilaste. El Señor te enseña control, porque tú puedes controlar tu atmósfera cuando sabes tú quién eres. Y digo, y te va a afectar, porque hay personas que te van a afectar. Pero ¿sabes qué? Tienes que saber quién tú eres. Tienes que entender de que Dios te ha dado dominio, poder y autoridad. Y en veces la tienes que ejercer en una manera que tienes que identificar que tú eres un hijo de Dios. No porque quieres tomar control de esa familia, pero ¿sabes qué? Los padres tienen que aprender que los hijos pueden obedecer. Si tan solo eres rígido y estás parado en la roca de tu salvación. Porque sabes que Jesús mismo dijo, yo hago
lo que vi mi padre hacer. Yo hablo lo que vi mi padre hablar. Ese niño no tenía por qué estar hablando y volteándose como si estuviera enfermo. Pero ¿sabes qué? El enemigo trae contienda y separación en todo el tiempo. Hay áreas en nuestras vidas que realmente no podemos controlar, pero ¿sabes qué? Sí te puedes controlar tú. Tienes que llevar ese control, tienes que llevar esa autoridad, pero tiene que empezar en ti. Cuando esa autoridad no empieza en ti, es que no la puedes ejercer, no la puedes manifestar, no la puedes dirigir. Y sabes que Dios nos está llamando a que tengamos disciplina controlable en nuestro ser. No vas a poder hacer nada de lo que la demás gente va a hacer. Pero ¿sabes qué? Tú eres responsable de lo que haces para Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos para Dios. Bueno, malo, indiferente, tú y yo somos responsables de lo que tú y yo hacemos. Dios no nos está llamando a que seamos Adán, a que seamos Eva. Adán, que le dice, la mujer que tú me diste. Dios le podía haber dicho, la saqué de tus entrañas. La mujer no, la serpiente. Y Dios, ¿qué andaba haciendo hablando con la serpiente? Pero ¿sabes qué? Dios anda buscando que reconozcamos los errores que tenemos. Cuando tú reconoces los errores que tú y yo tenemos con Dios, Dios va a empezar a manifestar su poder y su gracia, porque está siendo un hijo, una hija que está de acuerdo a ser guiado por su espíritu. Amén. No a ser guiado por tu actitud y tu habilidad. ¿Sabes qué? En veces tienes que enseñar inhabilidad, porque es la forma que vas a alentar a alguien más. Cuando tú lo sabes todo, me estoy dando cuenta que realmente no sabemos nada. Realmente no sabemos nada. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios, hay un Redentor que se llama Jesús de Nazaret. Y dijo, no se vayan a sus discípulos, no se vayan de Samaria hasta que no venga con ustedes la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Y cuando nos dio el Espíritu Santo, recibieron poder. Recibieron poder. Y es lo que Dios quiere que entendamos, que nos ha dado poder. Y ese poder es para ejercitarlo, para llevarlo a cabo. Él nos quiere ver triunfar, Él nos quiere ver tener éxito. En vez de nosotros, la razón de que no tenemos el éxito, porque estamos aceptando la derrota antes de esforzarnos. Y no nos queremos esforzar porque decimos, ¿para qué? Hablamos la Biblia en 1 Corintios. Tenemos que saber qué es la abstinencia, tenemos que saber qué es la comida, tenemos que saber qué es el vino, las indulgencias sexuales. Yo puedo hablar libremente porque no tengo niños aquí. Israel ahorita no entiende nada de lo que yo hablo. 1 Corintios 7. Mira lo que dice Pablo. En cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes, de que es mejor no tener relaciones sexuales, por supuesto que es mejor, aunque mejor es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales. Una de las cosas que dentro de la intimidad acontece, porque lo hemos visto, lo hemos oído y se nos ha platicado, de que normalmente todos dicen, ay, es que caí en pecado y salí con esta otra mujer, es que caí en pecado, pero la Biblia claramente nos dice, por supuesto que es mejor, aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo,
para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. Versículo 3. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa, y la esposa debe tenerlas solo con su esposa. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por esto, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Lo interesante es de que muchas veces, como hombre, hemos oído, y aquí en Estados Unidos todo el tiempo se ha hecho la risa de que, ay, es que tengo dolor de cabeza, hoy no. Es que tengo dolor de cabeza, hoy no. Pero claramente, ninguno de los dos debe decir al otro que no desea tener relaciones íntimas. ¿Sabes qué? Porque eso, cuando entendamos, cuando estamos abnegando esto, y tú que me escuchas por el internet, te voy a decir, cuando estamos abnegando esto, estás cayendo en ser propuesto por afuera por alguien más. Porque cada vez que deseas intimidad, el enemigo escucha cuando la esposa o el esposo dicen, hoy no, ahora no. Lo estás dando libre corriente para que el enemigo ataque tu matrimonio. Porque cuando no estamos expuestos a ser sensibles el uno del otro, tenemos que aprender a ser deseables y a ser aceptables para ese cónyuge matrimonial. Versículo 5. Por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, puede ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Si no vas a tener intimidad, es porque estás orando. Es donde muchos ministros, pastores, se han alejado del matrimonio porque dicen, no, es que no puedo tener relaciones porque tengo que orar. Pero no dice que uno va a orar, dice que los dos van a orar. Y los dos tienen que estar de acuerdo. No es el acuerdo de un solo lado, es el acuerdo de los dos lados. Está hablando cuando estamos en el matrimonio, somos una sola carne, no somos dos. Tenemos que entender que Dios nos está enseñando que debemos de ser accesibles el uno del otro en todo tiempo. ¿Por qué? Porque esto es agradable para Dios. Pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que el poder controlar sus deseos, Satanás les haga caer en una trampa. Qué interesante que la mayoría de los pastores de alto nivel que han caído ha sido por una intimidad sexual, ha sido por otra mujer. Y las mujeres, como he aprendido y hemos hablado mi esposa y yo, la mujer tiene mucho control. La mujer sabe cuando puede y cuando quiere, ¿verdad, mi amor? Tiene ese talento. Ustedes las mujeres tienen ese talento. Y los hombres a veces somos muy brutos. Ay, es que me gusta. Haz de cuenta como la película esa de Bugs Life. Ven la lucecita azul. The light, the light, the light. ¿Y sabes qué? Al hoyo. Y por eso es que caí en pecado. No caíste, te metiste. Versículo 6. Por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Yo preferiría tanto que los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo. Pero cada uno, Dios le ha dado capacidades distintas. A unos una clase y a otros otra clase.
En otras palabras, unos van a poder aguantar más tiempo solteros, unos van a necesitar casarse por la ansiedad, por el tacto, por la fragancia, por el olor, por la convivencia, por la plática, no sé. Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pero Dios nos está llamando a entender de que si estamos en unidad matrimonial, tenemos que ser sensibles el uno hacia el otro. Versículo 9. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Y es lo que ha pasado hoy en la juventud, hoy en la humanidad. Por eso tenemos tanto divorcio, por eso tenemos tanta separación. Porque el hombre y la mujer se anda quemando. Se anda tengo que tener algo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a orar. Tienes que aprender a interceder. Tienes que aprender a clamar, a tener el tiempo con Dios para que Dios te dé el discernimiento, la sabiduría y la capacidad hasta el momento preciso que va a estar tu cónyuge y que va a estar tu unidad matrimonial. No puedes ir a orar con Dios si dejas a tu mujer con deseos. No puedes ir a orar con Dios si dejas a tu esposo con los deseos. La escritura misma dice, al principio de Génesis, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su esposa, y la esposa a su esposo, y los dos serán una sola carne. La identidad que hace Dios en el matrimonio, que vale más que en ese matrimonio sean sensibles el uno del otro en todo tiempo antes de salirse fuera de la atmósfera de la unidad del matrimonio. Y el problema es que nos salimos, no, porque hoy no quiero, no es que se me hizo tarde. ¿Sabes qué? Dios desea que disfrutes, como dice en el libro de Proverbios. Hoy que tu mujer ha crecido, disfruta a tu mujer desde la juventud. Porque quiere que recuerdes desde el primer momento que la tuviste, desde el momento que lo tuviste, de que sigan recordando ese momento y lo sigan vivificando a diario en sus vidas. De que lo traigan avivamiento en sus vidas, de que reconozcan de que lo que Dios ha creado, lo ha creado para florecer, lo ha creado para resplandecer, lo ha creado para que cada uno de nosotros disfrutemos de lo que Dios ha puesto a nuestro alcance y en nuestras manos. Pero nos desalentamos y nos desanimamos por el tracatreo del trabajo, porque trabajo mucho, trabajo menos, porque disfruto mucho, disfruto menos. Pero ¿sabes qué? Como les digo yo a los trabajadores, no, es que me enfermé. ¿Sabes qué? Enférmate en tu tiempo. Enférmate en tu tiempo. ¿Y sabes qué? Cuando tu esposo desea tener intimidad contigo, dale la intimidad. Cuando tu esposa te hace cariños, que quiere tener la intimidad o quiere solo estar abrazada, dale lo que ella quiere. Porque sabes que Dios nos ha creado para disfrutar el uno del otro. No es todo el tiempo en la sexualidad, pero es todo el tiempo en el tacto y en el momento de disfrutar lo que Dios ha puesto a tu alcance o ha creado para el gozo de tu vida. Dios nos tiene en un momento. Por eso es que esta palabra ekretomae es porque tenemos que tomar control de nuestro ser y ser sensibles a lo que Dios ha puesto a nuestro lado. Ser sensibles con nuestro esposo, ser sensible con nuestra esposa, ser sensible con nuestros hijos, ser sensible con lo que está a nuestro alrededor. De que tenemos que tomar control de este cuerpo, de que sea gobernado por la unción y el poder del Espíritu de Dios que vive en cada uno de ustedes. De tener ese poder, de tener esa sabiduría, de poder disfrutar. Porque hoy en día trabajamos y venimos a la casa, ay, vengo tan cansado.
¿Dónde está el disfrutar el uno del otro? ¿Dónde está la convivencia el uno del otro? ¿Dónde está? Es que usted entiende, mi trabajo es muy duro. Es el trabajo que tú escogiste. Es que mi trabajo requiere muchas horas. El trabajo que tú escogiste. La Escritura dice que no dejes a tu esposo con hambre de ti y que no dejes a la esposa con hambre de él. Que son creados para estar en esa unidad. Pero sabes que tienes que tomar control de tu ser, de empezar a disfrutar lo que Dios ha creado. Porque en veces matamos la atmósfera de crecimiento armónico en nuestras vidas, porque empezamos a apartarnos. Ustedes muchos han visto y han visto muchas películas en la televisión. Se casan y lo primero que quieren hacer es abrazarse, besarse, tocarse, sentirse. Después de que tienen 15, 20 años, uno está durmiendo en una cama y el otro en la otra cama. Y le dicen, no, es que ya estamos viejos, ya crecimos. Viejos los cerros. Digo, lo que más me acuerda de la abuela de mi mujer es cuando dijo, no. Le dijo a la señora, no. Usted puede decir que esté vieja cuando llegue a mi edad. Tenía 90 años. Diciéndole a una persona de 60. Y se me quedó grabado en la mente para siempre. Y tiene razón. ¿Qué es la vejez? Donde tú quieras estar. ¿Y sabes qué? Me puede decir, no, usted ya tiene 60 años. ¿Y yo qué? Estoy a mitad de vida. Mitad. Porque la Biblia dice que vamos a vivir 120. Pero yo le pregunto al Señor, la Biblia dice 120, le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué Adán vivió 900 años? ¿Por qué no vivió 350? ¿Por qué Noé vivió 670 años? ¿Y por qué? ¿Por qué yo no? Esa es mi pregunta, Señor, ¿por qué yo no? Dice, ¿a poco quiere vivir tantos años? ¿Por qué yo no? Digo, si el Señor viene antes, pues no vamos antes. Pero ¿por qué yo no? Sabes que la habilidad de lo que tú quieras vivir y quieras disfrutar tiene que venir el control que tienes de tu vida. Sabes que solo tú puedes establecer el patrón de vida que quieres tener. La Escritura dice, levántate, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente para controlar este cuerpo que Dios te ha dado, creado a la imagen y semejanza de Dios. Sabes que tú puedes cambiar tu vida, tú puedes cambiar tu atmósfera, tú puedes cambiar tu dirección. Recuerdo en una clase de motivación personal, de academia, de cómo influir, de que tengas ánimo, de que tengas entusiasmo, de que tengas mejor aliento para vivir. Y después de que terminó la motivación, el segundo día que vinimos, este señor, lo recuerdo muy bien, 73 años de edad, y le dice al motivador, a Tom Hopkins, le dice, Tom, hoy fue mi primer día. Dice, tú dijiste que si queremos crear nuestra vida y dirigirla en un diferente camino, hacer algo diferente. Dice, hoy fue mi primer día de ejercicio. Dice, te felicito. Dice, ¿cuántos años tienes? Dice, tengo 73 años. Dice, por primera vez en mi vida hice mi primer lagartija. Dice, y voy a hacer cuando menos una y hasta las que pueda hacer hasta que termine mi vida. Empezó con una. A los 73 años tuvo que descubrir a alguien que lo motivara después de 73 años a hacer algo por su vida. Pero ¿sabes qué? Tomó control de su ser. Y hoy el Señor nos está llamando a tomar control de este cuerpo que nos ha dado. ¿Para qué? Para dirigirlo en el camino que Dios tiene para tu vida. Lo que Dios tiene para ti es diferente de lo que Dios tiene para mí. Pero no para que tú desees lo que Dios tiene para mí, sino para que cada uno de nosotros deseemos lo que Dios tiene para nosotros. Porque ¿sabes qué? Lo que tiene para ti es mejor para tu vida que lo que es para nadie más.
Porque sabes que Dios trata personalmente, íntimamente y profundamente con aquellos que invocan su nombre. Pero ¿sabes cómo lo vas a hacer? Teniendo control de tu ser, teniendo control de tu atmósfera, teniendo control de tu capacidad. Porque Dios te ha dotado con poder. Dios te ha dotado con poder. Y si eres hombre o mujer, es para que ese matrimonio se una y sea poderoso, unido. Y tenemos que venir a ese momento de crecer. Versículo 10. Y miren esto. A los que están casados, el Señor Jesucristo les da esta orden. Ahora no es Pablo, ahora es ¿quién? Dios. ¿Ahora es quién? Dios. No deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, que se deje sin casar o que busque reconciliarse con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. A los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no debe separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios. Noten esto. Porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Mujer que estás teniendo problemas con tu esposo, mujer que tienes un inconverso, mujer que tienes una persona que medio sigue a Dios, hoy te digo que si no fuera por tu busca de Dios, ese hombre estuviera más perdido. Pero porque es parte de tu carne, porque los dos son una carne, Dios lo tiene aceptado por parte de tu participación en la salvación de Cristo Jesús. Del mismo modo, un esposo que no crea en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a un hombre que él sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo, y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, los esposos o el esposo cristiano no está obligado a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Por otra parte, el esposo o el esposo que son cristianos podrían ayudar al esposo o la esposa que no son cristianos a que se salven. Ahora entendamos lo que está diciendo aquí Pablo. Está diciendo de que cuando tú te comprometes en un matrimonio y vienes ante la iglesia y dices los votos, aunque el esposo no sea cristiano, tiene aceptación de Dios. Dios lo está buscando atraer. Pero ¿sabes qué? Es la actitud que el hombre o la mujer, depende del área donde esté el inconverso, sea hombre o mujer, la actitud del hombre o la mujer que tienes a Dios es lo que va a acercar a tu esposo o a tu esposa a Dios. Y si tienes hijos, van a ser aceptados. Los hijos tienen salvación de Dios hasta que no llegue el momento que reconozcan lo bueno y lo malo. Y cada niño es diferente. Puede empezar a los 10 años como puede empezar a los 15. Pero cada niño llega a tomar la decisión de aceptar o no a Cristo Jesús. Pero mientras están donde una parte de ese cuerpo, sea hombre o mujer, estén declarados a Jesús,
Dios quiere atraer a toda esa familia a su presencia. Pero depende de la pasión, de la dedicación que el lado cristiano está teniendo con Dios. De la misma manera, no te excluye de los deberes del matrimonio. Por eso es que dice Dios que no le gusta yugo sin igual. Tenemos que venir a ese entendimiento de que Dios desea un matrimonio con fuego santo, con la ansiedad de la necesidad el uno del otro. Tenemos que entender de que Dios nos está acercando a ser instrumentos dirigidos por el poder de su Espíritu. Él desea ese matrimonio firme. ¿Y sabes cómo estar firme? El esposo ser sensible a la esposa. La esposa ser sensible al esposo. Y los no casados ser sensibles a la guianza del Espíritu de Dios para lo que quiere para tu vida. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Hasta que no vengas a la unidad donde Dios tiene la perfecta pareja para ti. Podemos decir, porque tenemos dos solteras, Mimi, mi princesita, de que podrán decir, no, pues yo sé lo que Dios tiene para mí. Yo sé que Dios no tiene nada para mí. Yo sé que a lo mejor Dios tiene algo para mí. Dios tiene algo para aquel que clama algo. Pero tu oración, tu clamor debe ser, Dios, yo quiero lo que tú tienes para mí. Yo quiero lo que tú tienes para mí en tu momento exacto y preciso. Porque ¿sabes qué? Dios no te va a dar algo que no estás listo a recibir. Dios no te va a dar algo que no estás listo a recibir. Porque sabes que si algo sabe, Dios sabe tu presente, tu futuro y tu porvenir. So Dios desea capacitarte para que tú busques de Él y Él sacie tu clamor o tu necesidad. Pero solo la va a hacer cuando estás dedicado, dedicada a Él. Y en el matrimonio, cuando hay unidad de oración, cuando hay unidad de armonía, cuando hay unidad de cónyuge, cuando hay unidad de ser la pareja que Dios busca, que resplandezca la luz de su gloria. Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y Dios tiene el mejor momento para tu vida cuando tú estás buscando de Dios. Dios suple la necesidad o el clamor que tienes para Él. Pero tenemos que aprender a tener control de nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser sensibles. Y lo interesante de esta palabra, ikatomai, que viene de la palabra agonosomi, que quiere decir strive. Esfuerzo, esfuerzo, pelear por aquello que Dios tiene para ti, laborar fervientemente. En otras palabras, como si entraras en una competencia, como si estuvieras contendiente para los Juegos Olímpicos, como que estás listo contra todo el adversario que venga contra ti. Y esta palabra es la segunda palabra donde vino agonosomi, que es agón,
que es conflicto, carrera y contención. O sea, un lugar de encuentro, un lugar de asamblea. En otras palabras, donde los griegos tenían todos sus juegos y sus competencias. Pero la raíz primordial de todo esto es la raíz hago, que es guiado, controlado y dirigido por el Espíritu. So, el sinónimo es de que la raíz es el ser controlado por el Espíritu. Te va a traer felicidad, te va a traer gozo, te va a traer armonía, te va a traer libertad y más que todo te va a traer paz en tu vida. Porque el Espíritu nunca te va a guiar a algo que está fuera del contexto de lo que Dios tiene para ti. Dios todo el tiempo te va a guiar a lo mejor que tiene para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque sus pensamientos son pensamientos de paz y no de calamidad. Dios nos está llamando a reconocer que tenemos que tener control de este ser que nos ha dado. Y si damos el ejemplo de que tenemos control, Dios va a hacer maravillas con cada uno de nosotros. Porque sus pensamientos son pensamientos de paz. Y el que escucha la voz de Dios y pone por obra sus decretos, ordenanzas, estatutos y mandamientos, Dios lo exaltará sobre las naciones. Amén. Deja que Dios te exalte. Deja que Dios se glorifique en el acto de tener control de tu ser y de tu vida. Alaba a Dios. Bendice a Dios. Glorifica a Dios teniendo control y gobernando y solo moverte cuando el Espíritu de Dios te mueve a hacer la voluntad de Él en tu vida. Es el deseo de Dios para cada uno de nosotros en esta noche y en este día. Amén. Amén. So, cuando aprendemos el contexto de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, reconozcamos que Dios quiere y desea lo mejor para cada uno de nosotros. Realicen de que sus vidas las podemos poner en las manos de Dios. Y Dios puede hacer más con nosotros que nosotros podemos hacer con nosotros mismos. So, levántate, ponte en las manos de Dios y deja que Él te exalte sobre las naciones. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria y santo Padre glorioso, Señor y Dios bendito, en este día y en esta hora, Señor, afirma tu presencia en nuestras vidas. Señor, afirma tu gobierno en nuestro ser, porque escrito está: los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y Señor, hoy te damos libertad para que guíes nuestro ser, para ser sensibles a nuestras esposas y a nuestros esposos, Señor. De ser sensibles, Señor, al llamado que tienes a nuestra vida. Y Señor, de caminar en tu justa causa, Señor, para ser reflejo y semejanza de tu gloria. Señor, tú nos has llamado a vencer, a triunfar y a resplandecer. Resplandece, Señor, tu luz y tu gloria. Somos tus hijos para darte honra, gloria y alabanza, para traer gozo a tu rostro y para reflejar la santidad de tu presencia en nuestras vidas, en nuestras casas y en los pasos donde caminemos. Gracias, bendito Dios de gloria. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos, Señor, llenos de tu gracia y tu poder, para resplandecer la luz de tu gloria, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para caminar en su perfecta voluntad. Buenas noches, Dios los bendiga. Amén.